Mis hermanos, buenos días para todos ustedes. Para los que han venido por primera o segunda vez, sean bienvenidos en Cristo el Señor. Amén. Voy a invitarles para que abran sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 2, versículo 23 hasta el 25. San Juan capítulo 2, versículo 23 hasta el versículo 25. ¿Están ubicados? Busquen por favor y los señalan allí, que es la parte que vamos a meditar en esta mañana. Esta es la última parte que narra lo que aconteció en aquella primera Pascua que presenta el Evangelio de Juan. Sin embargo, aquí, mis hermanos, necesariamente podemos ver que todos somos confrontados delante de la supremacía de Cristo. Todos nosotros debemos saber que el Evangelio confronta. Tarde o temprano seremos llevados a tomar una decisión frente a lo que Dios presenta y propone a través de su santo consejo. Si leemos toda la Biblia, ustedes podrán encontrar con que llegarán momentos en que las personas que entran en una relación con Dios necesariamente son llevadas a tomar una decisión. De modo que la excepción no somos nosotros. Somos también llevados a evaluarnos y por lo tanto seremos llevados a tomar una decisión. Por ejemplo, si nos adelantamos un poco con el Evangelio de Juan, vamos a ver más adelante que el Señor le va a decir a una multitud que está enfrente a él que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pero esto conllevará a que las personas que están delante del Señor sean confrontadas. Es decir, ellas deben tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Seguirlo o no seguirlo? ¿Sí? Y esto, si ustedes leen ese pasaje, fue para sus discípulos, quienes en labios de Pedro, ¿qué dijeron? Reconocieron que él era el único que tenía palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, todos ustedes hemos sido llevados varias veces a contemplar la supremacía de Dios en Cristo, el Señor, de modo que no podemos negar que a través del Evangelio y sobre todo a través de esta parte, vemos la manera como se nos habla de Cristo. Y se nos habla de Cristo de una forma tan profunda, tan insondable, se nos habla de una forma que nos trae seguridad. Entonces, necesariamente somos llevados ante la presencia de Él para preguntarnos, para cuestionarnos y decirnos a nosotros mismos: todos ustedes, ¿estamos de verdad comprometidos con el Cristo de las Escrituras? ¿Tenemos la suficiente información que se nos da por medio del Evangelio como para estar resueltos de que seguiremos al Señor? ¿Estamos dispuestos a obedecerle y amarle en todo lo que sea nuestra vida, deseando vivir más y más en su santidad? Es innegable que cuando somos llevados por la palabra de Dios al conocimiento de lo que verdaderamente es Cristo el Señor, no podemos ocultar que delante de Él, como dice el profeta Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Cuando hablamos de algo supremo, inmediatamente, no sé si ocurren sus pensamientos, uno se imagina o se crea la idea de que algo ha llegado demasiado lejos que cualquiera en un determinado campo. Si esto es así, entonces necesariamente tenemos que mirar a Cristo el Señor. Hay un pastor que ya está en la presencia del Señor y hace casi 300 años predicó un sermón que tituló La conjunción admirable de las diversas excelencias de Cristo el Señor. Y él dice, o dijo, en Cristo hay unas conexiones de cualidades distintas y excelentes tan extremadamente diversas que si no estuvieran en Él, nos parecerían totalmente incompatibles en la misma persona. Noten, Cristo es infinito en altura, ¿verdad? Pero Él es infinito en condescendencia. Mire los extremos. ¿Sí? Es infinito en justicia, pero es infinito en gracia. Cristo es infinito en gloria, ¿verdad? Pero Él es infinito en humildad extrema. Cristo es infinito ¿en qué? En majestad. Nadie como Él. Pero Él es infinito en mansedumbre trascendente. Cristo es infinitamente digno ¿en qué? En buen trato. Pero Él es infinitamente paciente cuando las personas lo tratan mal a Él. Cristo es infinitamente paciente. ¿Quién como Cristo para ser obediente? Díganme ustedes. E incluso ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero Él, siendo obediente, Él tiene dominio sobre el cielo y la tierra. Cristo es supremo porque tiene ¿qué? Soberanía absoluta, ¿verdad? Pero lo ocultó por un tiempo cuando no estimó el ser igual a Dios. Él, Cristo nuestro Señor, es supremo porque es ¿qué? Autosuficiente. Él no depende de nadie, ¿verdad? Pero demostró su total dependencia confiada en Dios. Nada más con que nos detuviéramos tan solo en lo que fue su cruento sacrificio en la cruz, allí nada más veríamos el glorioso atributo de la supremacía de Cristo. En la cruz, Él demostró que, mis hermanos, la mayor humillación, díganme a quién han tratado peor que Cristo el Señor. Pero en la cruz también dio a conocer la mayor gloria. ¿Sí? Ese lugar donde fue de humillación fue el lugar también de gloria. Fue en la cruz donde Cristo dio a conocer la demostración del amor más grande por Dios. Pero también fue en la cruz donde Él demostró el más grande amor ¿por quién? Por los enemigos de Dios. Fue en la cruz en donde nuestro Señor soportó el más grande sufrimiento por la justicia divina. Pero también fue el más grande sufrimiento bajo la justicia divina. La verdad, mis hermanos, es que todos ustedes, todos nosotros necesitamos cuanto antes ser confrontados ante la supremacía de Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25? ¿Lo tiene allí señalado? Mire lo que dice. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues Él sabía lo que había en el hombre.
Entonces, para seguir adelante en nuestro estudio del Evangelio de Juan, y ahora, para ser confrontados sobre todo, quiero invitarle para que tenga en cuenta 3 preguntas, ¿sí? Dirigidas a usted, mi hermano, a usted, mi amigo, a mí, a todos nosotros. 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo es nuestra fe? Luego veremos la siguiente pregunta: ¿Cristo puede confiar en nosotros? Y la última: ¿conoce Cristo nuestro corazón? ¿Sí lo alcanza a recordar? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cristo puede confiar en nosotros? ¿Y conoce Cristo nuestro corazón? No quiero ser pesimista, pero muy probablemente estas 3 preguntas lo que van a hacer es acorralarnos y llevarnos a saber que ante la supremacía de Cristo el Señor, nosotros nos sentimos indignos, ¿verdad?, de verlo a Él. Y más cuando somos cristianos, llevamos 10, 20 años, 30 años en el camino, y uno dice: tanto es el Señor que en todos estos años no lo he conocido así. Pero mis hermanos, gracias a Dios que somos llevados allí, porque allí vamos a comprender y vamos a ver que no depende de nosotros. Es por la gracia soberana del Señor que somos llevados a contemplar la gloria de Dios en la excelencia de su supremacía. Para ser más directos, mis hermanos, al ser confrontados con Cristo, vamos a ver la imperiosa necesidad de lo que viene en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Es decir, vamos a ver la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el relato que el Señor va a tener con Nicodemo, veremos la necesidad de ¿qué? De nacer de nuevo. Y en el relato con la mujer samaritana, veremos la imperiosa necesidad de ver a Cristo como nuestra única fuente de agua viva. Ustedes tienen internet en la casa, ¿verdad? Eso ya no puede faltar. ¿Han visto un programa que se llama Segundos Catastróficos? Bueno, si no lo ha visto, se lo recomiendo, ¿sí? Y hay otro programa que se llama Alerta Aeropuerto. Son los 2 programas que más me fascinan por internet. Segundos catastróficos porque viene un avión que se va a estrellar, ¿sí? Y le quedan apenas 10 minutos o 1 minuto, coloque. Pero el programa, que es de 1 hora y media, gasta todo eso en ese minuto. ¿Por qué se va a estrellar? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los pilotos? ¿Qué pasó si el avión no se le hizo mantenimiento? Y uno queda absorbido por el programa. Y el otro programa es Alerta Aeropuerto, porque eso ocurre más que todo en el aeropuerto de Bogotá, ¿no? Van colombianos y llevan droga, y ellos van bien vestidos, son bien recocheros, y ellos van a pasar la aduana allí donde los van a revisar, y en algo la embarran. Y entonces el policía, que es bien diestro, le dice: quédese. Y entonces lo llevan a la sala de rayos X. Y ya él empieza a perder confianza y se pone nervioso. Y entonces lo colocan enfrente de la cámara de rayos X, y ¿qué le descubren? Le descubren la mercancía ilícita que lleva, ¿no? La droga. Y entonces se pone a llorar, se desespera,
y entonces viene y le dice el juez, ya queda en prisión por 10 o 12 años. ¿Sí? Pero uno ya va a la fija que la persona que está haciendo allí, fijada por la cámara, lleva droga. Uno espera el momento en que atraviese el examen. Aquí no estamos en el aeropuerto, mis hermanos. Estamos delante de Cristo el Señor. Pero qué bueno que Él es el único que puede ver los corazones de ustedes y el mío. Y Él más que nadie podría colocar la sentencia, todos para la cárcel, ¿cierto? O todos no pasar. Pero qué bueno, mi hermano, porque lo lleva a uno a clamarle a Él, suplicarle a Él, ¿sí? Entonces, quiero invitarle para ver la primera pregunta. ¿Cómo es nuestra fe? Mire Juan 2:23 que dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Este es el momento oportuno para que usted y yo evaluemos nuestra fe. Es la ocasión porque en aquella ocasión muchos creyeron en el Señor, pero ¿de qué manera? Viendo lo que Él hacía. Y puede darse el caso de que muchos ahora siguen a Cristo, no propiamente porque se encuentren comprometidos con Él. Al contrario, estemos siguiendo al Señor por otras cosas muy ajenas a lo que Él verdaderamente quiere y exige de nosotros. Y todos podemos leer con claridad que cuando estas personas se encontraron en la fiesta de la Pascua, creyeron en su nombre y lo hicieron en razón de ¿qué? De que en esa semana de Pascua vieron los milagros, las señales que Él hizo. Es decir, el motivo para seguir a Cristo, para amarle y entregarse a Él, no fue propiamente la persona del bendito Salvador. Lo que lo llevó a creer en Cristo fueron ¿qué? Las señales, los milagros, los prodigios que Él hizo. Ese es el enfoque de Juan. Es aquí, por lo tanto, en donde todos necesariamente somos confrontados en este momento, mis hermanos. Te pregunto, preguntémonos, ¿cómo es nuestra fe? Una cosa es responder ante un milagro, pero otra muy diferente es entregarse a Cristo y permanecer en su palabra. Miren por favor Juan capítulo 8 versículo 30 allí en sus Biblias, por favor, más adelante. Juan 8:30. Y versículo 31. ¿Lo encontraron? Miren lo que dice. Hablando Él estas cosas, que muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis hermanos, la fe que tú y todos nosotros hemos recibido nos ha llevado a permanecer en Cristo, a permanecer en su palabra, nos convence verdaderamente de que somos sus discípulos. Creo que con toda probabilidad muchos de nosotros hemos recibido de Dios muchas evidencias de que hemos sido bendecidos por Él, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos ha dado buena salud, ¿verdad? Los médicos esperaban que ocurriera otra cosa, algo más trágico, pero Dios dijo, no, voy a darle más salud, ¿cierto? ¿No ocurrió? Estábamos
llevado, ¿cierto? Y Dios nos dio un buen empleo, un buen trabajo, ¿cierto? Nuestros padres o nuestros hijos estaban pasando por situaciones duras, salud, enfermedades. Clamamos al Señor y Dios, ¿qué hizo? Respondió, ¿verdad? Entonces, todo eso que Él nos ha dado y muchas cosas más, te pregunto, ¿es solamente para satisfacer nuestra necesidad personal o también hemos entendido que Dios nos llama para algo más, para que nos comprometamos, para que nos entreguemos por completo a seguir al Señor? Mi hermano, todos ustedes, en este relato que ahora nos ocupa, vemos el ejemplo de mucha gente que quedó impresionada por las obras, por los milagros poderosos que Cristo el Señor hizo. Pero ¿qué pasó? No tuvieron un cambio en el corazón. Y podemos caer en este estado de admirarnos, de incluso sentirnos muy agradecidos por todo lo que Cristo ha hecho, pero sin que nuestros corazones sean transformados, hayan sido cambiados por el poder de Dios. Ten en cuenta una cosa cuando vamos a estudiar el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito de los milagros y las señales? El propósito de los milagros y las señales es confirmar nuestra fe en Cristo el Señor. ¿Recuerdan lo que ocurrió en las bodas en Caná de Galilea? Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. O sea que las señales, los milagros son ¿para qué? Para fortalecer, confirmar y afianzar nuestra fe en Cristo el Señor. Es obvio que no estamos viviendo esos milagros aquí en el presente. Por eso te hablo de cosas más providenciales. ¿Lo recuerdas? Buena salud, buen trabajo, una familia que marcha bien. Todo eso te habla a ti de qué. O estás preocupado por eso nada más, o Dios te está llamando a comprometerte con Él más. Cuando no cumplen este propósito de fortalecernos y arraigarnos cada vez más en Cristo, simplemente vemos las señales y los milagros del Señor. ¿Para qué? Para satisfacer nuestros deseos terrenales. Recordemos lo que ocurrió en el momento en que Cristo multiplicó el pan y los peces. ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué pasó después de que el Señor hizo ese gran milagro? Acuérdate que alimentar 5,000 personas sin contar niños no era tarea fácil. Pero después de que el Señor hizo ese milagro, ¿qué quisieron hacer con Jesús? Lo quisieron colocar como ¿qué? Como rey, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque se comprometieron ellos con ese rey? No, ¿por qué? Porque les alimentó el estómago. ¿Sí? Entonces no estaban comprometidos con Cristo. Mis hermanos, creo que todos ustedes, todos nosotros necesitamos vivir aquella fe que no solamente se conforma o se contenta con provisiones temporales. La verdadera fe es aquella cual que persevera. La verdadera fe es aquella que pone por meta, por propósito y finalidad a Cristo el Señor. La verdadera fe bíblica es más que una respuesta invadida de emociones. La verdadera fe debe continuar con un proceso de discipulado. Para este creyente no le bastan los milagros y las bendiciones temporales o pasajeras. Él anhela y desea conocer más a Cristo. Quiere vivirlo más a Él. No basta con que le hable de Cristo. Él quiere amarlo, quiere conocerlo, quiere vivirlo más en Él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tú lo leíste ahora aquí con el hermano Efraín.
porque cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué pasó ahora en Cristo? Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo el Señor. ¿Y qué más? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo. Mira, no me importa perderlo todo. No me importa si llega la enfermedad y si Dios no me quiere responder. No importa las señales. Yo quiero es vivir a Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? De que me llene más de bienes temporales, de que me llene más de abundante salud para vivir más en este mundo, no, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Eso lo dijo Pablo. Mi amado hermano, Iglesia de Cristo, querido amigo que nos visitas, todos ustedes, necesitamos amar más a Cristo el Señor, aún por encima de todas las cosas, que lo demás Él se encarga de ¿qué? De añadirlo. No te preocupes por lo demás, mira a Cristo, mas busca primeramente el reino de Dios y lo demás ¿qué? Mira, encárgate de Cristo, que el Señor ya tiene preparado todo para mañana, para ahora después del culto, ¿sí? Entonces, primer examen. Dios conoce nuestra fe. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cristo puede confiar en nosotros? Vete a Juan capítulo 2, versículo 24, por favor. Juan 2, 24. ¿Qué dice? Pero Jesús mismo, ¿qué? No se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos, ¿verdad? Así dice en tu Biblia, ¿verdad? Y así dice en la Biblia. Un ministro que ya está en la presencia de Dios traduce en su Biblia esto. Mira, Jesús no se entregó a ellos. Es decir, en lugar de Jesús mismo no se fiaba de ellos, coloca allí en tu Biblia, Jesús no se entregó a ellos. Es otra manera de responder a la pregunta que ahora nos detiene. Hermano, ¿Cristo el Señor puede confiar en ti? ¿Puede confiar en nosotros? ¿Cristo el Señor puede darse a nosotros? La fe que estamos viviendo en nuestros corazones nos permite decirle a Cristo que Él puede confiar en nosotros. No le defraudaremos. Cristo puede confiar en nosotros, Él puede darse a nosotros, que no le vamos a quedar mal. No sé si al ser confrontados de esta manera delante del Señor, en este momento, inmediatamente recordarán la experiencia de Pedro cuando era discípulo del Señor, ¿lo recuerdas? Propiamente poco antes de que Cristo fuera arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿lo recuerdas? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está que heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y qué respondió Pedro? ¿Lo recuerdas? Aunque todos se escandalicen de ti, mira, Señor, yo nunca, si fuéramos colombianos, ¿qué haríamos? Hacía, ¿cierto? Vea, Señor, nunca me escandalizaré de usted, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? ¡Wow! ¿Vio Juan? ¿Vio Tomás? Que este sí es un buen ejemplo de alguien que puedo confiarme. ¿Sí dijo eso? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, o le insistió, vea, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, vea, no te negaré. Y todos los discípulos, en vez de escuchar también al Señor, le siguieron el camino a Pedro. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pregunta, mi hermano, ¿será que Cristo pudo confiar en Pedro en ese momento? ¿Podemos decir que Pedro no lo defraudó? ¿Por qué Pedro lo defraudó cuando precisamente estaba resuelto a serle fiel incluso hasta la muerte? Creo que todos ustedes, todos conocemos la manera como Pedro negó al Señor, ¿verdad? Mi amado hermano, Pedro negó al Señor porque se confió a sí mismo, ignorando y menospreciando lo que Cristo le acababa de decir. Y creo, mis hermanos, que este problema que se presentó en Pedro es muy común ahora entre nosotros los cristianos. Nosotros damos por un hecho, creemos y estamos seguros de que nuestra fe es tan fuerte y vigorosa que no vamos a decepcionar al Señor, no lo vamos a defraudar en el momento en que se demande la fe que hemos creído. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a la prueba? Ni siquiera queremos que nuestros familiares más cercanos se den cuenta que somos cristianos. Muchas veces nos da hasta vergüenza dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestros corazones. Pero la razón de todo esto no es propiamente que lo neguemos, mi hermano. La razón de todo esto es que tú y yo confiamos más en nosotros mismos, nos confiamos más en nosotros y no confiamos en Él. Es decir, confiamos más en nuestra propia fuerza, valentía para dar testimonio, y la verdad es que es cuando más fracasamos. Permíteme, te doy otro ejemplo opuesto, ¿sí? Al de Pedro. Vete a Génesis 18, 17 al 20. Por favor, vete a Génesis 18, 17 al 20. Búscalo en tu Biblia. Primer libro de la Biblia, capítulo 18, versículo 17 al 20. ¿Lo encontraste? Mira lo que dice. Y Jehová dijo, ¿qué? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué dice el 20? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Te pregunto, mi hermano, ¿pudo Dios confiar en Abraham? Claro que sí. Pero ¿qué le garantizó a Dios que Abraham en verdad no lo iba a defraudar? No lo iba a decepcionar. Allí en el texto está la misma respuesta. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿para qué? Para que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el secreto? Yo sé que Abraham me va a obedecer. ¿Sí? O sea, el secreto, ¿cuál es, mis hermanos? O volvamos a la pregunta, ¿Cristo puede confiar en nosotros? Esta respuesta depende de la relación que nosotros tengamos con la palabra de Dios. ¿Nos sometemos a ella? Cada día, a cada momento nos alimentamos de ella.
¿Hay disposición en nosotros para entregarnos a ella en estudio y devoción como si fuera nuestro pan diario? Si tú o todos nosotros no vamos a considerar la palabra de Dios como indispensable para nuestra vida espiritual, eso quiere decir que tú y yo estamos confiando más en nosotros mismos que en el poder de Dios. Cuando nos entregamos a Dios en oración, ¿qué le estamos diciendo? Señor, ayúdanos a depender cada vez más de ti. Y cuando nos entregamos a Dios en la lectura y en nutrirnos de la palabra, ¿qué le estamos diciendo o qué estamos viviendo? Estamos viviendo la experiencia de depender por completo de Él, en su palabra. Por eso es que te digo que ese libro es el único libro vivo, ese libro que tienes en tus manos. Mira, mi hermano, si no estamos en Cristo, siempre vamos a estar pidiéndole al Señor testimonios tangibles. Señor, sáname y te sigo. Señor, si me das esto, te sigo. Señor, si me haces esto y lo otro, voy a ir al culto. Señor, si tú le cumples esto a mi ser querido, entonces voy a buscarte más. ¿Por qué esperamos del Señor demostraciones tangibles? Es decir, bendiciones, sanidades, ayudas, para seguirlo, si Él ya lo ha demostrado con evidencias claras. ¿No será que necesitamos cada día afianzarnos y aferrarnos cada vez más en Cristo el Señor, así vengan o no vengan las bendiciones tangibles o materiales? Pero si estamos en Cristo, a cada momento creciendo y fortaleciéndonos en Él, así no venga la sanidad del cuerpo, así tú y yo estemos sufriendo lo que sea, mi hermano, te lo digo con el amor de la palabra, Cristo nos sostendrá. Cristo nos sostendrá. Él lo dijo en su palabra. Cristo nos ayudará a perseverar. Cristo no nos desamparará, así falte el empleo o la sanidad física. Esta es la fe genuina, la que espera y confía en el Señor a pesar de lo que venga. Y si no, preguntémosle a Job. ¿Qué dijo Job? He aquí que aunque él me matare, ¿qué? En él esperaré. Y tú sabes que Job lo tenía todo más que nosotros, pero sufrió más que nosotros, porque nosotros no hemos sufrido ni la millonésima parte de lo que sufrió ese hombre. Y ese hombre, en el ardor candente de su prueba, dijo estas palabras. No lo dijo sentado en una silla mecedora con un cafecito, no, lo dijo en medio de una terrible prueba. Aunque él me matare, yo esperaré en él. Vamos a la tercera pregunta, ¿sí? Que es la última de esta mañana. ¿Conoce Cristo nuestros corazones? Vete por favor a Juan 2:25. ¿Qué dice? Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él que sabía lo que había en el hombre. Mis amados hermanos, todos ustedes los aquí presentes, creo que esta es la pregunta más comprometedora de todas. ¿Conoce Cristo nuestro corazón? Él puede entrar en lo profundo de tu ser y conocer los secretos que guardas allí en el corazón y los míos. Somos plenamente conscientes de que Cristo el Señor puede hacer esa actividad de entrar en tu corazón, abrir de par en par y darte a conocer o mostrarnos lo que hay allí guardado. Pastor, pero ¿por qué insiste con tantas preguntas? Mi hermano, todos ustedes, mira,
Cristo no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre. No tiene necesidad. Cristo no depende de nosotros o de lo que tú y yo le digamos en cuanto a lo que está aquí adentro o lo que estamos tramando en nuestros corazones. Su conocimiento es profundo, su conocimiento es penetrante. Todos nosotros guardamos, mira, nadie de este salón queda libre. Todos nosotros escondemos cosas que nadie, ninguno de nosotros quiere que se sepan. Pero algo más. Esto es lo que vamos a ver desde ahora en adelante en el momento en que Cristo va a dialogar con dos personajes muy conocidos: Nicodemo y la mujer samaritana. En cuanto a Nicodemo, ¿qué le va a decir? Mi hermano, Cristo no se va a poner con rodeos, sino que va a entrar en lo profundo del corazón de Nicodemo y le va a decir claramente: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Le va a decir directamente. Y en cuanto a esa dama llamada la mujer samaritana, ¿qué le va a decir? Ella le va a decir que Él es el único ser que puede dar agua que salte para vida eterna. Por eso tú y todos nosotros necesitamos cuanto antes que Cristo escudriñe nuestros corazones. Mis hermanos, no nos vayamos de aquí sin que Él haga esa obra en nosotros, porque es una obra de misericordia. Mi hermano, iglesia de Cristo, todos ustedes, antes de continuar sacando los ricos tesoros que encontramos en el Evangelio de Juan, necesitamos que Cristo nuestro Señor, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, evalúe, examine y descubra nuestros corazones. De lo contrario, no podemos beneficiarnos con los ricos tesoros del Evangelio de Juan. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos cuanto antes nacer de nuevo. Necesitamos cuanto antes ir a la fuente del agua de vida y beber de Él, y limpiarnos en Él, y purificarnos en Él. Que sea Él que haga esa labor. Mi hermano, ya cuanto antes, si Cristo está aquí en medio, lo haga. Mira, ¿para qué seguimos hablando de tesoros, del Evangelio? No estoy diciendo que no se deba hacer, no, pero ponte a pensar en esto. Como dijo el pastor César el jueves, nada ganamos si el Espíritu Santo de Dios no obra en nosotros. Pero mira, ¿para qué se nos habla de tesoros, riquezas, premios, galardones, todo aquello? Si Dios no obra en nosotros, abre nuestro corazón y nos hace caer en cuenta de que necesitamos hacer de nuevo. ¿Quieres ver a Dios entrando en tu corazón? Sí, ya estamos aquí al final. ¿Quieres verlo? Bueno, entonces vete a Jeremías 17:10. 17, 9 y 10. Vete por favor allí. Jeremías 17, versículo 9 y 10. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Engañoso es que. Voy a esperar que lo busques, ¿sí? Ya estamos a puertas de final, pero por favor abre tu Biblia y mira Jeremías 17, 9 y 10. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y de ñapa qué, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira, aquí en este planeta se matan tratando de entrar a las profundidades del mar, ¿sí?
y no han llegado. Pero se olvidan que hay otra profundidad más profunda que el mar, más insondable, que es el corazón del hombre. Tan es así que tú y yo no puedo ni entrar a la profundidad de mi propio corazón, porque yo hoy le digo al Señor que mañana te voy a amar y mañana lo voy a defraudar. Mira, me confío a mí mismo y no confío, es decir, mi corazón es engañoso. ¿Quién es el único que puede entrar a ese insondable corazón? Solo el que lo creó, solo el que lo diseñó. No hay en el planeta nadie que pueda entrar a lo profundo del interior del hombre. Este derecho solamente está reservado para el único Dios soberano. Tan es así que Él es el único que pagará a todos según sus obras. ¿Sí? Lo acabaste de leer, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Recuerdas? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Todos los seres humanos van a ser compensados según sus obras. Y ese derecho solamente está en el único que puede entrar al insondable y profundo corazón del hombre, que es Dios. Según sus obras, según tu conducta, según mi modo de comportamiento. Por esto, por lo que hay en lo profundo del corazón, es que seremos juzgados y evaluados. Y tú y yo no entramos ni a la mitad, solo Él. ¿Quieres ver qué hace Él? Él va a afilar su espada. No afila, no, ya está afilada. Y Él se va a dirigir a ti y lo va a abrir de par en par. Vete a Hebreos 4:11, por favor. Hebreos 4:11. ¿Lo encontraste? Búscalo, por favor. Hebreos 4:11 en adelante. ¿Qué dice? Procuremos pues que entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de qué. Ahora lee el 12, por favor. Porque la palabra de Dios es, ten en cuenta que ese libro que tienes en tus manos es bastante serio, es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta en dónde, hasta donde tú y yo no podemos llegar, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lee el 13, por favor. Y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te pregunto, mi hermano, mira, aquí está utilizando la espada de su palabra, ¿verdad? Te pregunto, ¿quieres reposar? ¿Queremos reposar de nuestra vida de pecado? ¿De nuestra vida de desobediencia? Aquí lo dijo el escritor, entremos a ese reposo, Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que va a entrar al corazón, lo va a abrir de par en par, va a descubrir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Es que no se da cuenta que mis pensamientos y mis intenciones son vergonzosas ante Dios? Claro, las mías también. Dime quién de aquí no piensa cosas malas. Estamos delante del juez de toda la tierra. Y entonces, para esto es, porque Él va a abrir el corazón y nos va a hacer clamar, suplicar. ¿Por qué? Señor, hazme nacer de nuevo ya.
¿Quién se va a confiar a este corazón? En la iglesia Betania en Cali hay una hermana que es doctora en medicina, se llama Daniela, y yo le pregunté: mi hermana, ¿es verdad que cuando las personas mueren después de fumar tanto y tanto y tanto y se vuelven tan adictas al cigarrillo que mueren? ¿Es verdad que cuando les abren los pulmones están negros de la nicotina? Y me colocó ahí en el WhatsApp: sí, pastor, los alveolos, que yo no sé qué, y entonces se llenan, que eso queda como una piedra ahí incrustada, y cuando abren es solo negro, negro. Hermano, estamos delante de Cristo el Señor. ¿Quién puede permanecer en pie delante de Él y decir: yo no he pecado? Pero gracias al Señor por su palabra, porque Cristo vino, es, ¿por quién? No he venido a buscar sanos sino enfermos. No he venido a buscar justos sino a pecadores. Él vino para que nosotros nos despojáramos en los brazos de este doctor, de este amante Padre Celestial. Y entonces clamemos, supliquemos. ¿Sabes cómo termina el Evangelio de Juan? Tú lo sabes. Termina con una confrontación. Pedro, ¿me amas? Eso está en el último capítulo. ¿Quién lo está confrontando? El Supremo, Cristo el Señor. Acaba de vencer los terrores de la muerte y va directamente a donde Pedro. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Qué te diría a ti? ¿Y qué me diría a mí? Pedro, ¿todavía me amas? Pero el Señor, ¿por qué insiste? ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, tú lo sabes todo, yo no te amo, yo solo te quiero. ¿Y qué hizo con ese corazón que solo lo quería y no lo amaba? Lo transformó, lo renovó, lo cambió. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? El que lo negó delante de autoridades y gentes, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Se paró lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo a ellos? Vosotros negasteis y matasteis al Santo. ¿Quién está hablando? El que lo negó. Mi hermano, eres objeto del amor y de la misericordia de Dios. Tú, querido joven, querido amigo, querido anciano, es a ti a quien está llamando. Dios no está llamando gente perfecta. Dime quién es perfecto aquí en este mundo. Es a ti para que vengas. Mi hermano, vamos al Cristo del Evangelio de Juan, porque en Él hay abundancia de paz, en Él hay abundancia de perdón, en Él hay abundancia de gracia, de misericordia, desbordante. Es para ti, tómalo, tomémoslo, rindámonos a Él. Él es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estas cosas se han escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Amén.